Bien, felices de que comencemos este camino. Hoy día justamente vamos a hacer una introducción de un tema que es muy recurrente y que es muy interesante que lo podamos mirar juntos. Eh, Así que vamos a partir con una primera parte, una reflexión. Recuerden que es importante que interrumpan, pregunten cualquier cosa para que podamos dialogar también y seguramente podamos terminar con alguna meditación. Eh, y decir, lo voy a repetir después al final, que la propuesta que yo les hacía, como para mí es complicado cada vez enviarles una invitación y todo eso, es programar y los tres encuentros que siguen vamos a hacer como un pack, un paquete, entonces de alguna manera reducimos un poco el valor también y se puede pagar las tres para yo no tener que enviar cada vez, cada mes porque tengo que estar pendiente de los correos y es un poco complicado para mí, aparte de ver otras cosas. Aunque tengo que agradecer a Begoña, que Begoña me ha organizado, me ha ayudado mucho porque si no, no sería posible hacer todo esto. Bien. Eh, eh, yo hace unos 20 años que estudié y leí las obras de Casiano y no lo podía encontrar. Yo tenía una fotocopia mal hecha, antigua, y finalmente la encontré y cuando le iba a enviar a ustedes una foto, encontré un PDF que está mucho mejor que el mío, así que se los pude enviar. Así que al que no le ha llegado se lo envío después. Un PDF con esta obra que se llama Las Colaciones. Y Las Colaciones es un texto antiguo, yo creo que estaba escrito en copto y en griego probablemente, y fue traducido probablemente como en los años 60 con el apogeo del Vaticano II. Se lograron empezar a hacer copias más masivas. Es un texto de los primeros cristianos de Egipto eh, y es de doctrina, le llaman la doctrina a los padres, porque es muy interesante porque estamos hablando de los primeros años cristianos. Yo hace muchos años que quería hacer un curso parecido, pero no se había dado la oportunidad. Y son textos que son difíciles de leer porque están hechos para personas del siglo cuarto. Entonces, son complejos y cuando uno los lee, dice, pero ¿qué es esto? ¿Ah? Entonces aquí vamos a invocar a los famosos doctores melifluos que dicen que hay que sacar miel de la piedra, por eso la palabra melifluo, a ver si somos capaces de sacar miel de la piedra. Ahora, ¿por qué es interesante mirar esto? Porque nosotros vivimos en una era cristiana inmersa con muchas perspectivas y raíces, y muchas veces por desprestigio, mala interpretación o poca claridad, eh, se ha pensado que no tenemos respuestas para la vida contemplativa, para la meditación o para distintas formas de acercamiento al ser humano. Y cuando uno lee estos monjes, se da cuenta que es exactamente lo mismo que se está diciendo ahora, hace algunos años, como si fuera nuevo. Entonces, vamos a encontrar aquí una interesante línea que nos puede ayudar a entender mejor algunas cosas que estos monjes ya transitaron. Quiero hacer una salvedad que es importante, que aquí se han mencionado solo abbas, padres, pero habían amas también, madres. Este es el sesgo que tenemos de aplacar como el feminismo, ¿no? Sobre todo en los siglos posteriores. Hay muchas amas famosas, ¿ah? Y hay un libro que se llama, que yo lo tengo en alguna parte guardado, Las Amas del Desierto, que serían las madres del desierto, que son tan importantes como los abbas del desierto. Pero Casiano
nos está hablando de las conferencias de los abbas. ¿No? Quiero decir que este es un sesgo patrístico cultural, ¿no? Pero vamos a incorporar después, quizá en una segunda parte, a las amas, para ser coherentes con nuestra postura, ¿no? Eh, ahora, lo otro interesante que a mí me importa mucho es que, como yo les decía en algún curso, en alguna charla, en los años 60, Kabat-Zinn, un psiquiatra en Estados Unidos, empieza a hacer un programa para enfermeras que estaban con un estrés extremo. En ese tiempo se empezó a denominar esto el burnout, ¿cierto? Cuando burnout es la palabra que se usa en inglés cuando los leños en una chimenea se consumen hasta el final y queda polvo, ceniza. Entonces, desde esa vez, Kabat-Zinn tradujo sati del lenguaje pali, de una de las lenguas hindú, como mindfulness, que sería conciencia plena. Pero el mindfulness tendría que llamarse meditación. Así lo hemos conocido siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos programas, sobre todo con el gran maestro budista que partió el año pasado, ¿no? Thich Nhat Hanh, eh, donde se está como, se popularizó mucho y la palabra que más se usa como científica, sí, en el ámbito de la psicología y en el ámbito de los coach y todo eso es mindfulness. Pero quiero decir que un poquito, no sé si absurdo, pero un poquitito snob usar la palabra, pero ya se hizo pública, entonces la hemos integrado. Pero perfectamente podríamos hablar de meditación. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, usan más la palabra meditación, no mindfulness. Lo que quiere decir que mindfulness sería una de las versiones de meditación, que hay como 30 o más, ¿ya? Bueno, entonces el interés de entrar en esta sabiduría de los padres del desierto es ver eh, por qué ellos aconsejan esta forma de acercarse al sí mismo, a nosotros y al ser humano. Eh, y aquí se mezclan varias perspectivas eh, de distintas tradiciones y distintas culturas. El otro día, para hacer un, un texto que estoy escribiendo, eh, estuve leyendo otra vez el famoso oráculo que cita Sócrates, ¿no? De Delfos. Y claro, y descubro que eran 270 sentencias que había. Entonces, las cuatro más conocidas, la primera es Conócete a ti mismo, que está inscrita en las puertas, en el Protenón, en la entrada del templo de Apolo, y que era para que el que llegara lo leyera. Entonces, de estas 270 sentencias, una era Conócete a ti mismo, que fue la que fue a través de Sócrates, llegó a, al occidente, como lo más importante, es decir, el que quiere ser sabio y el que quiere conocer la vida y el mundo, tiene que conocerse a sí mismo. Entonces, aquí entra mucha perspectiva y esto lo van a tomar los padres cristianos y en todas las tradiciones se encuentran estas mismas búsquedas. Así como ya sabemos que todos venimos de los homínidos de África y todos venimos de la raza negra de África, y ya no es discutible, y que nos hayan distribuido por distintas partes del globo y que unos sean más blancos y ojos azules y otros sean más morenos, da igual porque todos venimos de ahí. También se esparció toda esta sabiduría. Entonces, eso nos ayuda como a pensar, integrar y mirar caminos y formas para ayudarnos a seguir avanzando.
Ahora, hay algo bien interesante también que surge y que también está puesta en esta línea, y es que eh, podemos discutir mucho sobre orígenes, tradiciones, culturas, medios. Podemos discutir mucho de lo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, eh, crisis climática con ese granizo que cae en Madrid, o las cosas que están ocurriendo en distintas partes del planeta. Aquí tenemos un frente que viene por la corriente del Niño que se acerca al continente, y tenemos un desastre que va a ocurrir en el norte con lluvias torrenciales, etcétera. Pero lo que viene no lo podemos saber con certeza. Lo que pasó tampoco nos podemos poner tan de acuerdo. Y las diferencias que tenemos culturales, étnicas y de etnocentrismo que están comunes en las personas, hace que sea difícil la comprensión. ¿Y qué tenemos? Los que conocen a Gendlin o el focusing, ya sea por terapia, por conocimiento, por formación, podemos decir que lo más importante es lo que tenemos en el aquí y ahora, en el presente. Es lo único válido en este minuto. Entonces, si nos perdemos en el pasado o nos perdemos en el futuro, perdemos tiempo. Pero si ganamos el tiempo en esto que estamos viviendo ahora, podemos encontrar en este segundo la iluminación, la conciencia plena o esa verdad que estamos añorando en el corazón. Y eso es muy importante. Hay grandes maestros en todas las culturas. Recuerdo que en una oportunidad estaba en Erfurt, en Alemania, en el centro, en Turingia, y pasé a ver en la iglesia donde predicaba Meister Eckhart, y justo estaba hablando un sacerdote, y justo cuando entro, dice, citando al maestro Eckhart, lo más importante es el aquí y ahora, que es lo único que importa. Y esa es la única frase que yo entendí en alemán, pero era lo único importante que tenía que saber, ¿no? Otra vez, el mismo mensaje. Entonces, la meditación y esta forma de camino nos permite entender qué es lo más importante o dónde podemos poner el centro de nuestra atención. Y entonces aquí eh, apareció eh, este libro de las colaciones, que habitualmente los monjes lo leían después de la cena, es decir, tipo 6 de la tarde, en que se juntaban y se leían algunos capítulos antes de irse a dormir, ¿no? Y por eso se llaman también las colaciones, porque es como una lectura liviana para irse a dormir. No es tan liviana, pero así la consideraban los monjes, digamos, ¿no? Y en las colaciones es el segundo libro, que son varios tomos, y que responde al primero, que se llama Instituciones. Las instituciones, que es el primer libro, está basado con otros monjes y otros autores, y que hablan cómo se puede establecer un modelo de camino para trascender. Entonces las instituciones son como protocolos, normas, formas de juntarse, de cómo hacer un cenobio, cómo hacer comunidades con ciertas reglas y normas. Y esto surgió porque los primeros cristianos que querían vivir una vida ¿Se os detuvo o solo a mí? No, se ha congelado, Sergio.
Sí, voy a enviarle un WhatsApp, a ver. Sergio, unmute, please. Esa fue una desconexión no programada de internet. Así que disculpen. Bueno, ¿en qué estaba o en qué se quedaron? Estabas hablando de los distintos caminos para trascender. Perfecto. Entonces, hubo algunos hombres y mujeres que empezaron a juntarse para hacer algo, como nosotros, que nos juntamos para decir a ver qué hacemos o cómo avanzamos en el camino. Entonces, habían algunos que hacían una cosa, otros que hacían otra, y ahí se empezaron a aislar en el desierto. Y esto en Esete, en la zona de Mesopotamia y en Egipto, empezaron a buscar lugares. Entonces se empezaron a juntar anacoretas. En este tiempo habían grupos mixtos, pero después no funcionaron mucho porque parece que no resultaron. Ustedes entenderán por qué. Pero habían todas las opciones. No habían cosas tan extremas. ¿Ah? Eso será para otro seminario. Además, empezaron a buscar formas de que esto funcionara, porque obviamente había que poner ciertas normas y reglas, a qué hora comer, a qué hora levantarse, ese tipo de cosas. Entonces, de ahí se empezó a formar un camino. Ahora, para nosotros es importante saber que en Oriente, que es lo que se trabaja Occidente, existen tres caminos de trascendencia para hacer esta vida. Uno de los caminos es trabajar la mente, que sería el tercer ojo, unificando el corazón y las vísceras o el instinto, que serían los tres centros: centro instintivo, centro emocional y centro mental, a través de la meditación. Y es el camino del yogi. O sea, el yogi trabaja el centro mental para unificar el corazón y el instinto, las vísceras, lo instintivo. El fakir trabaja el centro instintivo y el centro motor a través de posturas, formas, para unificar el corazón y la mente. ¿Sí? Y el monje va a trabajar el centro cordial, que sería el corazón, las pasiones, para unificar la mente y el instinto. Entonces el trabajo del monje es trabajar las pasiones para crear virtud y dejar los vicios. ¿Ya? Ahora, esto es lo que se va a transmitir en el enneagrama también más adelante. Pero para estos tres caminos, yogi, monje y fakir, hay que renunciar al mundo. Por eso que ellos se alejan al desierto. Entonces, aquí vamos a ver que aparece en Oriente también el cuarto camino. Y el cuarto camino es el que propone Ivanovich Gurdjieff, que lo trae a Occidente en 1915 y funda el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Moscú, y que más tarde es el que trae el enneagrama, ¿no? El que lo populariza es Claudio Naranjo, pero el enneagrama lo trae Gurdjieff en 1915. ¿Y qué propone Gurdjieff? Gurdjieff propone el cuarto camino,
que sería trabajar el centro mental, el cordial y el instinto sin salir del mundo, que es lo que nos conviene a nosotros porque nosotros estamos insertos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de ahí? Que el camino que hay detrás del yogi, del monje, del fakir y del cuarto camino es un camino de aumento de conciencia para encontrar la plenitud de la vida y la unión con lo trascendente. Desde esta perspectiva, entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva este monje casiano que escribe en el siglo IV y que yo les envié el texto, ¿no? Al que no se lo he enviado me avisa y se lo envío más tarde. Entonces, hoy día vamos a avanzar un poco más con esta postura o esto que nos invita Casiano. Se ve la presentación, ¿no? Bien. Sí. El texto ustedes lo tienen, así que yo lo voy a hacer, vamos a hacer junto una transducción, por decirlo así, porque recuerden que es un texto del siglo IV, ¿no? Entonces las colaciones está escrita por el abad de Marsella, de Francia, que se llama Juan Casiano, y el texto apunta hacia la vida interior de los monjes, y lo que él hace es recorrer los cenobios, los eremitorios, visitarlos y le hace entrevistas. En el fondo es como un periodista que va haciendo entrevistas y va tomando nota y después le pone su propia cosecha. Recuerden que esa época no se citaba, entonces él cita, mezcla cosas, no era como los papers actuales que hay que poner todas las citas que uno pone, o sea, ahí cada uno se apropiaba las frases que quisiera. Pero entonces escribe las colaciones de las conversaciones habidas por él con los solitarios de Egipto, ¿ya? Esas son las colaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando como de la experiencia que tiene este abad de Marsella, Juan Casiano, de recorrer los distintos lugares en el desierto y obtener la sabiduría que ellos nos transmitían a través de su experiencia. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí no hay nada teórico. Es decir, lo que se traduce acá es lo que estaban viviendo los monjes, que para algunos era fácil, para otros era más difícil, y los problemas que tenían. Entonces, las colaciones hablan más bien de lo que pasaba en la vida práctica. No es como la teoría que ellos tenían. Como uno compra un libro de teoría y dice, lo que hay que hacer es, no. Esto es lo que nos resulta. Entonces, Juan Casiano, esta es una foto que tenemos de él, un icono que pintaron, obviamente que no sabemos cómo era, en esa época no habían pinturas ni nada de eso, y si habían, eran tergiversadas. Podríamos decir que la obra de Casiano es como un legado de la doctrina de estos padres, de estos primeros locos que se fueron al desierto para hacer esta locura, ¿no? Entonces ellos hablan de cómo se vive, qué ocurre, cómo se siente. Y él hace como, para presentar este trabajo, él hace como que un amigo de él hace como de discípulo, su amigo entrañable que se llama Germán, y pregunta a los distintos maestros qué significa esto, qué pasa, qué ocurre, y responde el maestro, que es el monje. Entonces, la entrevista es a 15 maestros. Nosotros solo vamos a ver uno en estas 4 sesiones, pero es circular, así que los temas se repiten siempre, ¿eh? Pero los presenta en 24 conferencias. Ustedes tienen el libro completo, así que no se engolosinen leyéndolo todo de una vez porque
se van a atosigar de teoría y no van a entender el fondo, ¿no? Por eso que tenemos el seminario taller. Y en esta, ¿por qué pone 24 conferencias? Porque quiere simular a los 24 ancianos del Apocalipsis que se enfrentan al Cordero. Está en el libro del Apocalipsis. Entonces, las 24 conferencias tienen que ver con una postura eh, de estética, de presentar con los 24 ancianos 24 conferencias. Nosotros en este periodo vamos a ver solamente 2 conferencias. Bien, ¿alguna pregunta que surja desde aquí o algo que quieran señalar para que podamos compartir, interactuar o ver? No sé, me vienen cosas así como más curiosas, pero que yo creo que ya vendrán en tu charla, ¿no? O sea, ¿por qué te llamó esta experiencia y este texto, ¿no? A ti. Buena pregunta, gracias. Eh, es curioso, no tengo claro, pero hay como algo me tira, algo me dice que es importante. Y yo cuando conocí a Claudio Naranjo en el año 96, le hablé de esto y él no había considerado a estos autores en su postura de el enagrama. Y después con los años lo integró. Hay hartas materias que aquí se dicen, pero que no se dicen. Por ejemplo, los monjes de la Tebaida hablan de los 9 demonios, que son los 9 vicios, y que tiene que ver con las tendencias que tenemos. Vamos a ir traduciendo esto porque suena como muy medieval, pero demonios tenemos que tenerlo como pensamientos. Y hay 9 tipos de pensamientos que nos abordan y que nos hacen, la palabra es dispersarnos, o nos hacen perder el centro o la concentración. Y por otro lado también hay 9 ángeles o virtudes que nos ayudan a recuperar el camino y la brújula. Otra vez, no es que acá tengamos que ser virtuosos y dejar los vicios, que también podría ser. A mí más bien me suena como a una invitación a que vivamos más la vida y nos dispersemos menos. Y eso para mí es importante. Y lo otro que me llama la atención es que yo lo estudié, lo escuché, lo vi y me di cuenta que habían algunas verdades y sabidurías que son inmanentes y trascendentes y que van más allá de cultura y de experticias en algo. Tienen que ver con lo práctico, tienen que ver con lo que nos ayuda. Aquí hay muchas cosas prácticas que se pueden implementar hoy. Y eso es lo que tenemos que también traducir nosotros. Yo entregar solamente un esbozo, un borrador, y ustedes tendrán que ayudarme a que lo podamos traducir a las personas con las que estamos. Eh, y lo otro es porque siento que hay una gran sabiduría que tenemos que rescatar sin menoscabo de otras, como la budista, la sufi y otras tantas, pero no menoscabar la nuestra que tenemos en el cristianismo, que también es muy rica si la sabemos leer, interpretar y acoger. Y esa tarea la tenemos que restaurar. Y a mí eso me empuja harto porque yo he visto tantos colegas con Bindi y llegan con Sari y cambian su forma de vida y resulta que esto lo tenemos nosotros en nuestra propia sabiduría, ¿no? Eso. Bien. Sigamos con Casiano y con las colaciones. Eh, a ver, aquí.
Una de las cosas que también aparece en esta crónica que hace Juan Casiano es que él describe mucho lo que es la vastedad del desierto de Egipto, es decir, muestra mucho que es un terreno amplio donde hay mucha soledad, eh, lo que en nuestra vida y nuestro mundo actual tendríamos que mencionar como una soledad necesaria para encontrar sabiduría. ¿Qué significa eso? Que se necesita un espacio vasto, ya sea un retiro, un jardín, un parque, un mar, una playa, un desierto, una isla volcánica. Se necesita cierta vastedad para que el alma reencuentre la soledad, porque la soledad permite hacer este encuentro trascendente. Cuando hablamos de esta vastedad, voy a agregar aquí algo. Estamos hablando entonces también de lo que podríamos llamar soledad llena, para diferenciarlo de soledad angustiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces necesitamos como encontrar sentido a poder mirar esta soledad. Déjenme hacer un cambio porque está quedando difícil de ver. Denme un segundo. Denme un segundito. Cuando hablamos de soledad llena, estoy refiriéndome a la diferencia que en inglés es más clara y que tiene que ver con solitude. La soledad llena es lo que en inglés se llama solitude. Y la soledad angustiosa es la que se llama loneliness. En español no tenemos una palabra distintiva para soledad en esos términos. Entonces, cuando hablamos de la vastedad del desierto, estamos hablando de una soledad llena, no soledad angustiosa. Y en ese sentido, es interesante ver que la invitación que nosotros tenemos sería cómo podemos encontrar una vastedad de un desierto para nosotros. ¿Dónde yo encuentro mi propia vastedad como opción? Y si yo me doy esos espacios de vastedad, ¿no? A veces puede ser, como les digo, mi jardín, un lugar, un espacio, un sillón, una playa, pero se hace necesario
buscar esa soledad llena. Y esto es una de las primeras cosas interesantes que aparece como búsqueda. No podemos hacer un camino de trascendencia si no buscamos esta soledad llena. Entonces aquí tampoco hay receta, tenemos que buscarla juntos. Y por eso, por ejemplo, nosotros proponemos retiros donde tenemos un lugar disponible para eso, para nosotros. Un segundo elemento que sale muy interesante es un ambiente de paz. Sete era un lugar donde había paz. En el mundanal ruido, ¿cierto? Como dice el poeta español, necesitamos un ambiente de paz. La ciudad está muy controvertida, agitada, excitada, y estamos además envueltos en una nube 5G donde es imposible no salir de ella. La cantidad de ondas de celulares que tenemos, de televisores, computadores y todo eso, efectivamente nos afecta más de lo que pensamos. Entonces, ¿dónde encontramos un ambiente de paz? Y aquí es donde, junto con la vastedad del desierto, podemos buscar ambientes que sean de paz para nosotros. Tampoco hay una sola receta. Lo que para uno puede ser un ambiente de paz, para otro no es un ambiente de paz. Entonces aquí tenemos una búsqueda muy importante, necesaria, que tiene que ser de preguntas individuales. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que no hay una receta única. Tenemos que buscar aquella que a nosotros nos acomode. También agrega Casiano que estos monjes vivían en una soledad inhóspita. Es decir, la soledad que vivían era una soledad donde no era tan fácil vivir. Es decir, no había como tanta comodidad. Y yo creo que esto lo podemos leer y traducir nosotros en el sentido que el desierto, la soledad llena, no necesariamente va a tener comodidad en algunos aspectos. Podemos encontrar aquello que nos haga sentir bien, pero no necesariamente va a ser la comodidad de un resort como si estuviéramos de vacaciones. El ambiente de paz y esta soledad inhóspita apuntan también a que si uno está muy cómodo, muy adormilado o muy a todo lujo dar, no va a tener la posibilidad de despertar, sino que se va a ir a dormir. Y el otro elemento interesante que mencionan, que lo menciona en el análisis del autor que lo presenta, es que en este lugar estaba la tumba de aquellos solitarios. Es decir, los primeros cristianos iban donde estaban también las reliquias o los ancestros. Yo creo que aquí también hay una pista en la cual nuestra conexión con los ancestros, con aquellos que son parte de nuestra genealogía, de las personas que nos han precedido, también tienen un aspecto importante que hay que mirar y visualizar como muy importante para poder integrar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva aparece una mirada más tranquila.
Perdón, ¿se escucha un ruido de una máquina o no? ¿Escuchan un ruido de una máquina? Ah, ya, porque yo lo escucho, entonces quiero saber si está interrumpiendo la grabación. Bien. Entonces, en esta perspectiva empieza Casiano a presentar la perspectiva de la vida espiritual. ¿Ya? Vamos a decir un par de cosas entonces respecto de eso. ¿A qué se refiere Casiano con la vida espiritual? Eh, Nosotros estamos pensando, ¿cierto?, en la vida espiritual como la búsqueda y la posesión de Dios. Podríamos agregar acá eh, contacto con la trascendencia, eh, y vamos a ver también que tiene mucha relación con contacto con el ser superior, ¿no? Y para Gurdjieff, por ejemplo, va a ser el yo con mayúsculas. Para otros autores va a ser el sí mismo. Dentro de la tradición cristiana y dentro de la tradición de muchos avatares, se dice que Jesucristo es el único que ha logrado este camino perfecto, ¿no? De ascensión total, independiente de las tradiciones que tengamos. Él es, en ese sentido, como la divinidad. Entonces, el camino del ser humano es un camino de ascensión espiritual porque vamos creciendo en conciencia y aumentando en vibración en relación a hacernos más poseedores o conscientes de quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces, para eso, Casiano dice que los monjes plantean en este camino algunos objetivos. Uno es inmediato, scopus, ¿cierto? Y otro es mediato, que es el telos. Puse las palabras en griego porque para hacer el escrito original está en griego, pero además es interesante saber por qué usa esas palabras, ¿no? Nosotros tenemos estas dos integradas en el español, en el idioma, pero el inmediato, el scopus, tiene que ver con lo que se va a llamar la pureza de corazón, que lo vamos a ver después, y que implica la purificación total del espíritu y el desprendimiento completo de todas las cosas. Eh, si nosotros miramos el budismo, aquí tendríamos, ¿cierto?, el desapego. Entonces, vamos a profundizar más en este tema. Y el mediato, el que toma más tiempo, o hacia donde nos dirigimos, sería el telos, es decir, el fin, ¿no? Telón, cuando cae el telón, telos, el fin, que sería el reino de Dios, que es la vida eterna poseída en el cielo. Otra vez tenemos que ir al concepto de la metáfora. ¿Qué significa esta metáfora, no? Y esta metáfora para mí implica, y lo tenemos que también traducir, plenitud. Voy a ponerlo un segundo. Aquí.
significaría plenitud, gozo, conciencia, vida, armonía y otras cosas más que de alguna manera, como está expuesto, tienen que ver con lo que vivimos dentro. Cuando se habla reino de Dios, el que entiende bien este concepto, no estamos hablando de algo afuera como humano, estamos hablando de una plenitud interna que trasciende, ¿no? Entonces eso también va a ser algo que tenemos que explorar y mirar. Entonces, para estos fines, hay Casiano, como buen estratega, dice que hay dos aspectos o grados de vida espiritual. La ciencia o vita actualis, que es sinónimo de vida ascética, vamos a ver después a qué se refiere, y la ciencia o vita teorética, que es lo mismo que la vida contemplativa. Entonces, acá tendríamos que ver que dos aspectos de la vida espiritual van a tomar o tienen que ver con lo que podríamos denominar la vida ascética, que sería todo lo práctico que se puede hacer. Esto va a ser algo que vamos a tener que ir profundizando y mirando. Y la parte de la vida teorética, que está puesta en griego, ¿cierto? Traducción del griego, lo vamos a traducir mejor como vida contemplativa, que tiene que ver con lo que se va a ir dando de esta plenitud de esta práctica. Aquí, cuando hablamos de vida ascética, es bien importante mirar un par de cosas. ¿Cómo podríamos entender nosotros la vida ascética en nuestra época actual? ¿Qué les parece a ustedes? Diríamos, traduciríamos esto como el camino necesario, las prácticas necesarias para mantenernos despiertos. Esa sería la traducción, ¿no? ¿Cuál sería nuestra vida ascética? Ahora, en esta pregunta puede caer la trampa de pensar de que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No es así. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí cada uno sería, ¿qué o mi alma, qué necesita para seguir trascendiendo e ir ascendiendo en este camino de vida ascética? ¿Qué de los conocimientos que me han llegado, que me dan sentido interno, me invita a trascender mi vida ordinaria? No poniéndole algo peyorativo a la vida ordinaria, sino que más bien buscando aquello que me hace ser pleno, feliz y armonioso. No voy a dar una receta, pero solamente voy a dar unas pistas. No quiere decir que tengamos que hacer esto, pero voy a dar unas pistas actuales, ¿no? Que son importantes. Por ejemplo, dentro de la vida ascética, la comida. Gurdjieff o los discípulos de Gurdjieff hablan de 3 alimentos: aire, comida y sensaciones. ¿Cuál sería la vida ascética para nosotros? Yo le voy a hablar de las mías, pero no para que ustedes la imiten, sino que para que ustedes vean sus propias, ¿no? Por ejemplo, yo trato de comer menos los 5 venenos blancos: azúcar, sal, leche, harinas. No evitarlo, me encanta el pan, pero trato de comer pan
que sea lo menos blanco posible. Yo no debería comer sal, pero me gusta, así que le pongo algo de sal, pero trato de disminuirlo, por ejemplo. Eso es ayuno para mí. Yo ayuno eso porque me gusta. Habitualmente hago 2 o 3 veces ayuno intermitente, lo que quiere decir que termino la última comida tipo 6 o 7 y tomo desayuno a las 9 de la mañana. Antiguamente, los cristianos lo hacían miércoles y viernes y domingo. Así que esto del ayuno intermitente es más antiguo que el hilo negro. O sea, no crean que esto es que está en las aplicaciones hace poco y que se fue inventado. Esto es súper viejo y antiguo. ¿Qué más en la vida ascética de la comida? Evidentemente, ya se sabe con harto tiempo que independiente que usted sea vegetariano, coman carne o no, se recomienda no comer más de 2 veces a la semana, carnes rojas, ¿no? Y preferir algunos alimentos de carne blanca y comer equilibrio de legumbres y otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes deben saber más que yo de nutrición. Entonces, para nosotros, la vida ascética es considerar eso, porque eso nos ayuda a que el organismo esté sano y bien. Cada uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato, pero, por ejemplo, se recomienda mucho también eh, mm, comer 5 veces distanciadamente para los que tienen problemas con el exceso de azúcar, etc. Aquí hay cosas que hay que ser prácticos y concretos, ¿no? Otra cosa que implica también una vida ascética en nuestra época actual es hacer ejercicio, tomar agua y tener espacios de esparcimiento. ¿Por qué lo digo? Porque yo mismo, sobre todo cuando estaba trabajando más en la universidad, no me daba espacios y muchas veces pasaba de largo en vacaciones y en otras cosas, y eso empieza a sacarnos del desierto de Sete, evitarnos la soledad plena y quitarnos los espacios de contemplación. 15 horas. Entonces, ahí tenemos algunas pistas que nos pueden ayudar. El ejercicio, los paseos, el esparcimiento, tienen que ver también con respirar conscientemente, sentir los pies y sentir el cuerpo. Hablamos de aire, nutrición, comida, alimentación sana, que cada uno tiene que ver, porque yo no les puedo dar la receta de lo que ustedes comen o no, sino que tenemos que ser inteligentes en ese aspecto, ¿no? Tenemos mucha más información que los antiguos. Tercer alimento, las sensaciones. Este es un tema que toma Gurdjieff y que los que saben focusing o los que han tenido focusing conmigo en sesiones o en talleres, tiene que ver con prestar atención a lo que mi cuerpo va diciendo. A los dolores, a las molestias, a las incomodidades. Prestar la atención amorosa, dedicada y tranquila. ¿En qué ayuda eso? A darme amor a mí mismo, prestarme atención, darme un espacio vital y empezar a ocupar mi sitio. Esto nos daría para un seminario, ¿no? Ocupar el sitio. Lo digo por experiencia personal, no por ustedes. Porque ocupar el sitio es algo muy potente. Cuando uno ocupa su sitio, ya está en el camino de despertar. Porque no puede seguir dormido al azar de los de la casa, de las parejas, de los hijos, de los hermanos, de la gente, sino que uno toma un protagonismo con una acción bien directa. Y eso va a hacer que no van a tener tantos amigos como pensaban, ni tantos aplausos, pero van a vivir felices, van a dormir tranquilas y van a estar avanzando por caminos insospechados. Entonces, si nosotros miramos lo que nos dice Casiano, la vida ascética tiene harto sentido para nosotros. Es buscar herramientas y metodologías que nos sirvan. En la época medieval
daban disciplina, pero yo le pregunté a un monje que lo hizo antes del 17 y yo conocí una disciplina que tenía unas puntitas de cuero con nuditos. Dolía, pero no les digo cuánto. Pero no era el sentido de hacerse heridas. Eso fue posterior, como una tergiversación que se dio en la época medieval. Era para despertar sensorialmente. Nosotros podemos despertar haciendo tai chi, yoga, corriendo, caminando o tomando conciencia mientras tomamos agua, ¿no? Pero es lo mismo. Por eso que hay que sacar los fantasmas y descubrir cuál es la miel que hay detrás de esta piedra, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos este camino de ascesis que nos lleva a la ascética, vamos a lo que le llaman ciencia teorética o vita teorética, que sería la vida contemplativa. Es decir, nosotros transitamos hacia algo que nos lleve para alcanzar esta meta. ¿Cuál es la meta? La meta es lo que los monjes llamaban la pureza de corazón. Para nosotros tiene como, es una palabra un poco manoseada porque se entiende como un sentido muy moral que hemos recibido, ¿no?, en la cultura. Pero la pureza de corazón tiene que ver con el fin o el modo para alcanzar el fin próximo, que sería el amor. La santidad hablada como expansión de conciencia, como paz, como plenitud, como despertar pleno, ¿no? Y en ese sentido, el máximo que habla, se habla en el cristianismo es la palabra ágape, que es el amor pleno, incondicional, que se entrega como regalo, ¿no? Entonces, el monje renuncia a todo y abraza una vida de total consagración a Dios. Nosotros no renunciamos al mundo porque estamos en el mundo, y por lo tanto nos sirve más el camino que propone Gurdjieff en ese, que sería despertar nuestra conciencia en el mundo mismo. Es más difícil, pero no imposible. Entonces, nuestras renuncias más bien serían renunciar a hacerme daño. Y seguro que ustedes hacen daño y lo saben, ¿no? Por ejemplo, comen más de algo que no debieran comer. O tomamos más de algo que no deberíamos tomar. O excedemos en estar sedentarios meses sin movernos y se nos empiezan a atrofiar los músculos y el cuerpo. Son cosas que nosotros hacemos. Entonces, renunciar a eso es simplemente abrazar la vida, ¿no? Pero aquí, otra vez, esto es libre. Es decir, aquí no hay una regla de imposición. Por eso que hacer un camino implica querer encaminarse hacia algo. Ahora, entonces las prácticas y renuncia a los monjes constituían la vida actualis o práctica, el ascetismo monástico. Para nosotros, la práctica sería abrazar esas condiciones y costumbres que nos dan bienestar. Eso no es tan difícil, ¿no? Y eso es posible. Entonces, la vida teorética le pone al ser humano en posesión del fin último de su vida. Para los cristianos era el reino de Dios, que traducido sería, como les decía yo, la plenitud, la paz interior, la mirada tranquila, el goce de la vida, el disfrute con los demás, ¿no? Y en el cristianismo esto se va a traducir como un camino. Voy a poner ahí
se traduce como un camino que sería la ascesis, y el monje camina hacia la unión con Cristo, que es como el amigo que le enseña el camino, ¿no? Entonces, de la ciencia práctica, que sería la ascesis, nuestras costumbres, los hábitos que podemos tener, a la ciencia teórica, que sería la contemplación, es decir, observar y mirar aquello hacia donde voy. Y esto, para Casiano, entonces sería la realización incipiente de la plenitud del ser humano. Este es el camino de las lágrimas que le llamaban en el monasterio de Dondorf, en Alemania, que estuve hace poco en un taller, y le llamaban el monasterio el camino de las lágrimas porque ahí las que se iban a hacer monjas le cortaban el pelo, entonces perdían como su vida, le ponían el hábito, entraban y no salían nunca más. Esa era la renuncia que hacían ellas, ¿no? Nuestras renuncias son más difíciles porque son en el día a día y tenemos que elegir constantemente. Cuando uno tiene todo a su disposición, no es que sea más fácil tampoco, pero hay más facilidad de no perdernos. Si no tenemos televisor, no tenemos radio y no tenemos distracciones, tenemos que concentrarnos más. Nosotros tenemos radio, televisión, WhatsApp, etc. Un montón de veces, por ejemplo, si nosotros no queremos prestar atención a un dolor, incomodidad que tengo, pelea, discusión que tuve con alguien, me pongo a mirar podcast, videitos, qué sé yo, o no. O me pongo a hablar con personas, a whatsappear, etc. Es decir, estamos llenos de distracciones, dispersiones, y no digo que sean malas. El problema es cuando eso es parte de nuestra vida y no hay más, ¿no? Ahí es donde eh, nos perdemos. Entonces, la vida ascética no es el fin. Si nosotros creemos que el fin es hacer gimnasia de ascetismo, estamos equivocados. O sea, no por mucho ayuno ni por mucha vigilia que hagamos, etcétera, etcétera. No, eso no tiene sentido si no va a un fin. Pero el fin es la contemplación, es como la mirada consciente de dónde estamos. Entonces, la ascesis no es el fin de la vida espiritual. Las prácticas que hacemos no son nuestro fin. Son solo medios para llegar a la esencia, que es la contemplación, que sería como la plenitud de estar consciente de la vida despiertos, ¿no? Entonces, la esencia de la vida eremítica, como nos va a mostrar Casiano y todo eso, tiene que ver con llegar a la contemplación, a la plenitud, al gozo. En la colación 9, que no la vamos a ver nosotros todavía, pero ahí les dejo puestas algunas pistas, se habla mucho de la oración pura, distintas formas de plegaria, el sentido del Padre Nuestro, la oración ígnea de fuego, la compunción y el don de lágrimas, que vienen espontáneamente. Estas no se hacen con gimnasia ni se obtienen por teoría. Esto le llega al que le llega. Es un don. Pero si algunos lo tienen, abrácenlo y recíbanlo con humildad y nada más. Son dones que llegan místicos, ¿no? La ascesis es un camino, los dones que llegan son libres, no dependen de nuestro hacer. Y en la colación 10 menciona lo que es la contemplación perpetua, que sería estar en un estado de contemplación permanente y que está muy ligado a sabiduría griega de la gnosis, que la va a tomar mucho el Evangelio de San Juan, donde se toma mucho lo que es la Sagrada Escritura para lo que hacemos Lección Divina, que sería tipología, alegoría. Voy a hablar de eso en otro momento, una hora, y que tiene que ver con cómo podemos llevarlo a la práctica en el día a día, ¿no? De ahí viene que la Lección Divina sea tan interesante para el camino nuestro permanente y que sea diaria y no de un momento solamente. Para cerrar un poco nuestra conferencia, charla, compartir de hoy, vamos a terminar con lo que se llama la apatheia,
palabra griega que quiere decir tranquilidad o pureza del alma, o impasibilidad. Esa es la palabra española más exacta, ¿no? Impasibilidad. ¿Por qué la pasteia es lo que busca el monje y por qué es la que buscamos nosotros? El presupuesto de la oración pura, podemos traducir oración pura, centering prayer, meditación pura, mindfulness puro, conciencia plena pura. Estamos hablando de conciencia y trascendencia, no de una práctica en específico, ¿no? Pero el presupuesto de la oración pura para los monjes era para llegar a la oración ígnea, la oración de fuego. Eso es como la presencia del espíritu, que la oración de fuego sería como la plenitud de estar despierto, consciente. Pero para eso se debe estar dotado o en un camino de apatheia, que es de impasibilidad, es decir, de una paz inconmovible que no se perturba con nada. Esa es la pureza y la tranquilidad del alma, la impasibilidad. Como ustedes verán, nosotros no estamos en la impasibilidad, porque tenemos una discusión, un teléfono que nos contestan mal, y la impasibilidad hasta ahí llega, ¿no? Entonces, todos tenemos anécdotas e historias para contar aquí, podríamos llenar de muchas historias. Por eso que es una búsqueda, es parte del camino. Hay momentos en que vamos a sentir apatía, pero el permanecer en ella, eso es otra historia. Porque eso, bueno, eso está hablando de otra cosa, ¿no? Hay momentos en que puede durar mucho tiempo, pero la apatía solamente se sabe que se recibió y se está cuando no hay nada que me altere ni me saque de esa paz. Entonces, como verán, es fácil probarlo. El mundo se encarga de probarlo, la familia se encarga de ponernos a prueba, el mundo, el trabajo, etc., ¿no? Entonces, este es el camino que plantea Casiano, y si ustedes se fijan, es bastante interesante porque es bastante práctico. No tiene nada así de muy volado. Es bien concreto. Para los monjes tenían su práctica, para nosotros tenemos que bajarlo y aterrizarlo a lo personal y a lo propio. Ahora, nos podemos hacer los despistados perfectamente, toda la vida, da igual. Pero cuando vamos asumiendo pequeñas cosas, se pueden abrir puertas nuevas y caminos nuevos. Y lo otro interesante es que es bueno compartirlo con los otros, porque cuando lo vamos compartiendo, como ahora nos reunimos, decimos, bueno, no estoy tan perdido, tan perdida, igual los otros están igual que yo, digamos. Entonces eso nos da una esperanza de poder avanzar y estar tranquilos en eso, ¿no? Bien. Para ser preciso, me gustaría si tienen alguna pregunta, comentario, bienvenido, y después terminamos con algún ejercicio cortito. Ya he hablado demasiado, así que ahora ustedes, por favor, comentarios, algo que quieran mencionar, decir, es bienvenido. También podemos comentar con qué me quedo de todo esto, o si quieren comentar alguna práctica también que quieren implementar, etcétera, eso es bienvenido. Nos puede ayudar a todos. Yo ya hablé antes, entonces me da un poco de rabia, pero tengo una pregunta No, por favor. que ya arrastro. Siempre recalcas el sentido de búsqueda y también el destino, entre comillas, ¿no? O el sentido de todo esto, ¿no? Pero me viene una pregunta como práctica también, ¿no? ¿Cómo sabemos que esta búsqueda no es una huida también, ¿no? O sea, a veces me parece un escape, ¿no? Es muy buena pregunta y se la han hecho muchas veces.
muchas personas, muchos monjes, monjas, seres humanos, muchos. Creo que la podemos responder entre todos, ver cómo nos aprieta el zapato en eso. Yo puedo decirte solamente un esbozo y un tartamudeo mío, pero yo creo que cuando eso se pone en práctica y se transforma en amor que se expande, no es una evasión. ¿En qué sentido? En que si yo hago estas prácticas y al mismo tiempo siento que expando esa conciencia en otros y que de alguna manera estoy atento a estar disponible para otros también, se genera una red de disponibles que en comunión generan un mundo nuevo. Y eso se siente como en que ya no solo yo soy feliz, sino que también el vecino, el otro, y se genera también algo en el cual se comparte, se sirve y eso se goza. Y eso se siente. Si mi práctica me lleva a esconderme, a encerrarme, a estar impasible dentro de mí y estar cerrado, negado a lo que está ocurriendo y no moverme, hay algo que no va a funcionar y en algún momento va a aparecer la angustia. Entonces, los signos que acompañan esto, cuando es pleno, vas a sentir gozo, paz, alegría, disfrute en cualquier cosa. Pero si en la práctica empieza a aparecer angustia, dolor, cerrazón, contracción, hay algo que no está fluyendo. En otras palabras, la vida, el flujo de la vida hace y permite que nosotros nos demos cuenta de esto si estamos conscientes. Es un primer esfuerzo, no una respuesta. Yo creo que tenemos que darla juntos, pero eso es lo que yo percibo. Compañeras, compañeros, ¿alguien quiera compartir o comentar lo que nos propone Elvira también? Es importante. Hola. A mí me viene, pues eso, ¿no? Pues como, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y dices, porque aquellos del desierto, ¿no? Es como que estaban como más en contacto con, quizás, ¿no? Pues con, o en aquellos tiempos como que estaba más en contacto con, pues eso, ¿no? Con lo real, ¿no? Y ahora estamos como tan en desconexión, ¿no? Que qué difícil volver a encontrarnos, ¿no? Y qué bonito, pero qué difícil, ¿no? Mm. Sí, cuando tú mencionas eso, yo creo que cada época ha tenido sus dificultades, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro de una antropóloga de Andalucía que hablaban de los años 50 y la antropóloga le preguntaba cómo lavaba en esa época. Y decían que no había mucha ropa, que tenían 2 tenidas o 3 máximo, y que lo que se lavaba, o sea, era muy poco porque no había ropa, o sea, aparte de la pobreza. Eh, entonces, hay épocas donde han enfrentado la guerra, las epidemias, y el ser humano siempre ha tenido desafíos gigantes para poder salir adelante. Nuestros desafíos, yo creo, y en eso lo podemos compartir, son las desconexiones que tú mencionabas, Ana, en el sentido de que tenemos todo para desconectarnos
aparentemente conectados con Internet, pero nos desconectamos de la vida. Y yo creo que cuando ayudamos a conectarse a otros con la vida, empezamos a compartir lo ordinario, lo cotidiano. Por ejemplo, yo a veces tengo que hacer malabares para que en mi familia, si vienen a almorzar, no tengan los celulares en la mesa. Y aunque me moleste y todo, igual los tienen debajo de la mesa. ¿Qué puedo hacer? Llega un momento en que ya, ¿qué hago? O sea, digo, bueno, invento cosas, pero casa herrero, cuchillo de palo, digamos. Entonces, claro, enfrentamos un mundo que es complejo. Yo creo que a nosotros nos toca, la palabra que se me viene es dispersión dentro de estas redes que tenemos. Es súper fácil dispersarse. Felicia, ¿tú quieres decir algo? Siempre yo es que me quedo con la frase que dijiste, ¿no? Que hacer un camino es querer encaminarse a algo. Y sí es verdad que hay muchísimas dificultades y muchas cosas y no nos lo pone todos estos avances tan fácil, aunque tengamos más, parece que tenemos menos con nosotros mismos, ¿no? Y con los que están en nuestro ámbito familiar o alrededor de la familia o amigos. Yo lo siento así, yo sé que sí, me coge la emoción, ¿sabes? Yo cuando estoy en esto, en este mismo encuentro que tenemos ahora, y hablas de comida, pues para mí comer y saber que algo me está sentando bien y que viene bien a mi espíritu es esto que estoy oyendo, y las preguntas de Elvira y lo que comenta Ana. Entonces, sé que lo que tú dices es el reflejo de lo que es verdad, ¿no? Porque lo que expandes hacia otro, lo que llega y lo que es humano y lo que va a favor tuyo y a favor, si va a favor tuyo, va a ir a favor de otros, porque no me siento distinta a nadie. Entonces creo que esto hace que con todas mis dificultades, porque las tengo muchísimos, tengo que marcarme, mirar todas esas preguntas que dice, cómo y dónde, pues tengo que plantearlas porque sé que es algo que es bueno para mí. Y en la medida que es bueno para mí, sé que me voy a relacionar mejor con mi hijo, con mi pareja, con todas las personas que quiero. Y entonces eso para mí es lo importante de lo que en lo que estoy viendo y oyéndoles y participando. Y por eso es por lo que para mí esto no es una distracción. Esto para mí es darme una oportunidad de vida y de gozo. Porque antes, cuando estabas hablando de todas estas cosas, pues yo es que no, a veces me cuesta memorizar todo el proceso, ¿no? Cuando vas comentando con la teoría, porque también me siento un poco como, ay, cuánto desconozco, ¿no? Pero eso es la mente, ¿no? Pero sí sé lo que siento, y lo que siento es bueno, en sentido bueno, positivo para mí. Y no sé, me estoy alargando. Era un poco que me viene tanto todo ese sentir que igual estoy cogiendo más tiempo del que... Pero necesitaba decirlo porque sé que después a lo mejor, si no me preguntas, no lo hubiese dicho. Muy Me bien, quedo con eso. gracias Felicia, muy, muy bien. Nos ayuda el compartir. Y también una de las cosas que yo he aprendido, estoy aprendiendo en realidad, es que es importante, sobre todo en el ascetismo actual, que nos propongamos cosas, pero que no nos desdeñemos en lograrlas. Es decir, como me pasa con mi familia, si ya yo digo una vez la cosa esta de los celulares, y después ya no sigo luchando. No porque haya soltado la lucha, sino que porque
uno hace pequeños movimientos y los suelta, porque quizá no es el momento, falta tiempo, lo que quiere decir que hay que crecer en paciencia para no creer que nosotros vamos a ser el Mesías, que vamos a hacer el gran golpe, pero sí hacer pequeños elementos y después soltarlo para disfrutar y gozar, porque si no, se nos va a torcer la tripa y vamos a tener colon irritable, entre otras cosas y otras cosas más. Entonces, porque claro, es que todos somos sensibles. Sí. Por ejemplo, yo ya me aburrí un poco de citar a almorzar en mi casa cuando viene mi familia, porque ellos llegan a la hora que ellos quieren. O sea, yo pongo una hora y ellos pueden llegar 1 o 2 horas después. Entonces, como me produjo tantos problemas eso, yo lo invito libremente, almuerzo a la hora que yo quiero y después espero que ellos lleguen cuando tengan que llegar. Y ya, se me fue la historia. Lo que quiero decir es que nuestro ímpetu tenemos que cuidarlo para que no nos se devuelva como un boomerang en contra. Sí, importante, sí, totalmente de Muy acuerdo. importante, porque sí, sí, Porque tu proceso es tu proceso y el del otro es el otro y ya está. sí. También lo considero así. Gracias. Gracias a ti. Bueno, hola, muchísimas gracias por este momento. Has comentado algo que me ha sonado, me ha resonado, que es empezar a ocupar mi sitio. ¿Empezará? A Perdón. ocupar mi sitio. Ah, sí. ¡Guau! Eso es, porque realmente, bueno, es que es una búsqueda, ¿no? Es decir, y te lo preguntas constantemente, ¿no? Yo por lo menos. A veces digo, ¿dónde estoy? Estoy aquí, en medio en un entorno, se ha ido creando, a lo mejor quizás, bueno, pues no has sido consciente de esa creación, ¿no? El tiempo avanza, tú vas avanzando, los demás avanzando, pero de repente te ves involucrado y como, no te digo arrollado, pero sí que en un sitio y te cuestionas, y te lo cuestionas. ¿Cómo he aparecido aquí? Mm. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho, ¿no? Pero no es para mí. Muchísimo. Sí, gracias, Rocío. Muy Nada. importante lo que dices, que ocupar el sitio, yo creo que es lo que los antiguos llamaban volver al paraíso. Es decir, uno sale del paraíso en alegoría, eh, lo cubren con un taparrabos para salir del paraíso, pero eso quiere decir que nos preparan para hacer un camino de madurez. Y cuando volvemos al paraíso, volvemos con la conciencia de ocupar el sitio, que antes no lo conocíamos. Los filósofos hablan de el camino de ir del uno mismo, o sea, el que no tiene identidad, a ir al sí mismo, el que tiene identidad. Y ese es un camino como bien importante porque sin duda que eso se da en la mitad de la vida y a veces más allá. Y ocupar el sitio implica eso, darle sentido pleno a quien soy. Pero como tú bien dices, una búsqueda permanente. Pero cuando nos damos espacio para hacerlo, se empieza a disfrutar, se le empieza a dar sentido a otras cosas y se empieza a podar y a no dar sentido a cosas que se nos pusieron, se nos impusieron, se nos señalaron y que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, en un momento como intenso, duro, pero muy fértil. ¿Sí? Me encanta escucharte. Y bueno, ahí yo diría que cuando has dicho la palabra duro, quizás a lo mejor muchas veces
te lleva a ese cansancio, ¿no? A ese agotamiento. Porque aunque tú buscas ese espacio, a veces no encuentras nada. Entonces hay un cansancio, hay un decir, bueno, lo encontraré. Entonces, Sí. a veces pues esa dureza te desanima, quizá. Bueno, estoy hablando por mí, ¿no? Es verdad, yo creo que es verdad. Y por otro lado, cuando uno va escuchando o va sintiendo que hay momentos de paz o de lucidez o de claridad, es cuando uno aprovecha de decir, esto es parte de mi sitio. Y ahí va tomando nota, ¿no? Y después va eligiendo y escogiendo con más plenitud. Y eso se va haciendo. Por eso que, claro, es permanentemente en el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Pues muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos, sí. Bueno, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio porque se nos fue el tiempo, pero recuerden que el próximo martes tenemos un ejercicio de meditación y ahí vamos a integrar algunas cosas acá, ¿ya? Me gustaría que cada uno dijera una palabra o una frase para cerrar. El que no dice paso y está muy bien. Yo los nombro y ustedes dicen su frase para que podamos recibirnos de todos, ¿vale? Maite. Ay. Claridad. Claridad. Ana. Camino empedrado. Felisa. Hacer el camino es encaminarse hacia algo. Gabriela. Me encanta el camino de la contemplación. Nos sirve a todos. Eso. Rocío. Hablando del camino, ¿no? Que es una palabra que... camino esperanzador. Bego. Resonando. Giovanni. Nutrición y consuelo. Claudio. Estás mudo. La palabra de los solitarios. Elvira. En la duda. Marisa. Creo que búsqueda. No sé si Mónica está, parece que ya está ausente porque tenía que retirarse. La mía es como esperanza gozosa del encuentro. Sí. Bueno, muchas gracias por su participación y que sigamos un camino adelante. Un gran abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.